¿vale? ¿Me confirmáis que se ve? Sí, se ve la presentación PowerPoint. Vale, perfecto. Esta pantalla completa, ¿no? No, se ve el PowerPoint como tal. Ah, perdón. A ver. Sí, para darles abajo, ahí muy bien. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Está cargando, pero Vale. no, ¿No carga? no te veo como tal. Me cago en la mar. Bueno, ya veis que a los que nos dedicamos a la tecnología a veces nos juega malas pasadas también. A ver, presentaciones desde el principio. A ver ahora. No, puede ser que tengas dos pantallas. No, la he quitado adrede, precisamente para evitar esto. Vale, pues Bueno, nada, si lo veis más o menos, nada, son imágenes, o sea que tampoco vais a ver mucho texto. voy a intentar hacerte hospedador, a ver si así Vale. te coge bien. A ver, intenta ahora. Ah, ¿no se No, ve? no se ve. Hola, Mar, yo sí que me lo veo. Bueno, si lo pongo así lo vais viendo, ¿no? Sí, 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 se ve igualmente, Vale, sí. pues nada, no robo más tiempo. Nada, acordaos, la filosofía de estas jornadas son que vosotros que sois ingenieros técnicos agrícolas, lo que queremos es que además de esta parte técnica, que tengáis la parte tecnológica, ¿de acuerdo? Es decir, que a través de estas formaciones, de estas jornadas, podáis, digamos, potenciar vuestro perfil tecnológico. Entonces, comentaros que hemos lanzado el informe de las Agrotec en España. Es una foto fija de cuál es la situación de las Agrotec que tenemos en comparación a nivel mundial. Estamos en el top 3, no os comento más, os dejo los detalles para que os podáis descargar en nuestra página web el informe. Ahí veréis también las más de 40 tecnologías distintas que ofrecemos e información que nos parece bastante interesante para tener por lo menos una primera foto del sector. Nada, comentaros también, le hemos pasado el detalle a Francisco, os lo hará llegar, que una de las asociadas es Más Rural, que si os acordáis, en diciembre hicimos el webinar, ha abierto un proceso de selección y nada, os pasará los detalles Francisco a lo largo de, no sé si Sí, esta semana. concretamente lo hemos subido en la web, en el apartado de la web de ofertas, que para toda la gente que esté colegiada, pues puede entrar y en el caso de que esté interesado o Vale, interesada, pues puede usar, puedo tirar ahí el currículum. vale, fantástico. Pues nada, y luego otra cosa que os quería comentar es desde la asociación estamos organizando el evento Agrotec Cítricos. Es decir, todos aquellos ingenieros que estáis trabajando de forma directa o indirecta con cualquiera de los cítricos, pues que sepáis que os tenéis que anotar, por favor, en la agenda y en rojo, que el 7 y 8 de junio, martes y miércoles, aquí en la playa de Gandía, vamos a organizar un evento en el que por una parte vamos a tener a todo el ecosistema citrícola, pues desde viveros, pasando por productores, todo lo que tiene que ver con almacenes hortofrutícolas, cooperativas, centros de investigación, centros tecnológicos, exportadores, importadores, es decir, todo el ecosistema citrícola los vamos a aglutinar durante 2 días para que conozcan todo lo que es nuevo, todas las novedades, todas las plataformas tecnológicas y toda la digitalización que existe que esté verticalizado a este cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, nada, por favor, anotaos, 7 y 8 de junio, aquí en Gandía, en la playa de Gandía, junio, creo que tampoco es mal plan, ¿eh? Nada, os convoco, ya os pasaremos información detallada sobre el evento, pero por favor, anotaoslo. Y nada, ya me callo, voy a dejar paso en este sentido a Samuel. Samuel López es el CEO de Plantae. Y nada, tienes 40 minutos. Samuel, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien y todo? Perfecto. Vale. Bueno, disculpadme lo primero que estoy en el coche porque me ha pillado de viaje y conectado con el móvil. Si me llaman se corta, volveré, pero bueno, estoy más o menos conectado si me veis bien. Lo primero, muchísimas gracias a Iván, a Agrotech, a la universidad, a la escuela por, bueno, por toda esta iniciativa, por el movimiento, que ya nos conocimos en Fruit Attraction, y por sumar un granito de arena y empujar al sector de, llamémoslo, agricultura de precisión, pero que tan necesitado está de evangelizar y comunicar en todo península y fuera de la península, ¿no?
Voy a compartir, voy a ver si puedo. No, no tengo los permisos. Si me puedes habilitar. Sí, sí, te lo iba a decir ahora. Si necesitamos compartir, te hago hospedador. Ahí lo tienes. Se ve, sí, PDF. ¿Se ve? Vale. Sí, Bien. perfecto. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Soy Samuel López, el CEO de Plantae, uno de los cofundadores también. Plantae empezamos con la idea en 2014-2015, pero ya en serio, sobre lo que voy a hablar hoy, en 2016-17. Más bien en 2017, suelo poner yo el inicio. Hemos hecho 5 años. Y bueno, esta presentación me podéis... Se ha quedado congelado. No se te escucha ahora, Samuel. A ver, ahora sí. Sí, para Ahora sí. empezar, esa llamada que me acaba de tirar la conexión. Nada, la presentación que hago yo, hay una parte que lógicamente es de Plantae, que es la segunda parte, pero hay una primera que intento poner en el mapa o intentar comunicar cuestiones en relación al riego y las tecnologías que hay. Probablemente han surgido más los últimos 2-3 años. Yo he visto un crecimiento, ya os digo, llevamos 5 años y medio, y cuento la broma, en Fruit Attraction, el primer año que fui, teníamos ahí de 6 metros cuadrados, 2 metros cuadrados. Estaba ahí en una esquina entre pasillo y stand, también por el coste. Y ya este año, el último año, había una zona de Smart Agro con 10, 15 empresas y bueno, se notaba un impulso, ¿no? Entonces ha evolucionado todo bastante, por suerte, y lo que queda por evolucionar. Primero, un poco por resumir la agricultura de precisión. Esta diapositiva creo que la usan el 95% de las empresas de este sector, que es que el planeta se acaba en 50 años o en 30 años porque no va a haber alimentación. No, no es para tanto, pero lo que sí que es, hay una realidad, que es la reducción del uso de agua, el control sobre la huella de carbono y el uso de abonos y la optimización al final de costes, ¿no? Entonces, todo eso en un sector en el que se ha desarrollado muchísimo la maquinaria, las semillas, los cultivos, se ha profesionalizado toda la agricultura en general. Es verdad que se ha abandonado un poco la optimización de recursos y la medición. Y hay una frase que nosotros y muchos más personas de esta parte del sector dicen es: si no mides, no sabes, en general, ¿no? Entonces, creemos que es un poco una necesidad y a lo que ha derivado la llamada agricultura de precisión. Centrándome primero en la agricultura de regadío, y ahora voy a ir bastante rápido porque hay muchos que sabéis, incluso más que yo, de toda esta parte, pero lógicamente hay que, bueno, explorar 4 bloques para llegar a saber si riego bien o no riego bien o cuánto y cuándo debo regar. Primero, lógicamente, preparar el terreno. Yo lo digo porque todavía hay una finca que se les olvidó subsolar. Entonces, subsolado, apertura de suelo, etcétera, etcétera. Hay que conocer el suelo porque es el futuro del cultivo, ¿no? Segundo, un diseño hidráulico del suelo y de la plantación. Nos encontramos nosotros normalmente ya en Plantae, llegamos tarde entre comillas, de que ya está todo montado, el riego, los árboles, los cultivos, y ya llegamos nosotros a intentar optimizar y ahorrar. Y muchas veces el problema se originó por el diseño de las fincas en cuanto a sectores de riego, optimización y demás. A veces se hace el diseño que se puede hacer, pero otras veces sí que se podría haber mejorado. Por tanto, conocer el tipo de suelo, el comportamiento del bulbo y los perfiles, pues es clave para luego optimizar mejor y, como todos sabéis y habéis estudiado seguramente. Tercero, un mapa del suelo. Para esto ya hay muchas tecnologías, satélite, drones, dispositivos de mapeado que se pueden poner en tractores, en quad, ofrecen muchas empresas. Muy importante para saber el histórico de esa finca. Y segundo, el manejo del riego, que al final es definir esa zona de agua útil o esa zona de agua fácilmente aprovechable y responder a cuándo y cuánto debo regar. Para responder a ello, tenemos varias técnicas y tecnologías, desde un nivel básico hasta un nivel más profesional. Voy a poner esto. El primero y más habitual, y además esto me encanta porque cada zona, localidad, finca, cultivo que llegamos, siempre dicen, no, es que aquí se hace mal. Y yo intento corregir rápido, cuidado, en la península y en medio mundo se hace mal. Es verdad que hay zonas más desarrolladas o que han
bueno, han explorado un poco más la optimización y el uso de tecnologías, pero en general se usa el método del ojímetro. Es un método muy potente, muy interesante, pero la pregunta es si eres capaz de decidir si riegas 4.000 o 5.000 metros cúbicos por hectárea con este método. Complicado. El segundo es el de evapotranspiración y datos agronómicos y climáticos. Hay muchísima bibliografía, la habréis estudiado muchos de los que me escucháis, y da una información muy interesante y muy potente en una finca. ¿Cuál es el problema? Que no tienes esa medición en tiempo real para tomar decisiones en base a estos datos, ¿no? Pero, lógicamente, hay mucha bibliografía. La tercera, el uso de satélites, imagen satelital y drones. Aquí solo manejo un poco, os cuento esta diapositiva, que es un poco la comparativa del pixelado del Sentinel, que es una tecnología de imagen satelital abierta y disponible, y el uso del dron. Hay empresas que ofrecen estos servicios, las herramientas y las tecnologías son muy potentes, pero es verdad que es importante saber las diferencias entre una y otra y, sobre todo, bueno, el coste, el servicio, el valor añadido de uno y otro. La imagen de la derecha es una imagen nuestra. Nosotros utilizamos esta tecnología para decidir el número de sondas que hacen falta en una finca y un poco qué diseño sería el más optimizado. Ahí veréis un ejemplo con 2 sectores de riego y un poco dónde nosotros aconsejaríamos medir para ver qué ha ocurrido en esa finca o cómo tener una representatividad mayor de acumulaciones o no. Claro, aquí un poco me iba lo de los sectores de riego. Poner 2 sectores así, con una acumulación que se ve de lejos en la zona 1, pues bueno, tiende a que a lo mejor el sector debería haber sido diferente, pero es lo que hay y nos lo encontramos directamente. Y el último es el uso de sondas y tecnologías, tanto estaciones meteorológicas como sondas manuales que llevan ya muchos años, de marcas como Decagon, Campbell, etcétera, para medir datos en tiempo real. Sistemas de medición y monitorización complejos, que son lo que llamamos el clásico data logger con un montón de dispositivos, y sondas inalámbricas y equipos inalámbricos, que ha sido un poco lo que ha ido más en auge, también porque ha acompañado toda la tecnología de comunicación a la que Plantae se ha sumado. Pero, lo he dicho antes, hay una realidad, y es que en datos de superficie arbórea en España de 1,5 millones de hectáreas y subiendo, porque además voy de uno que pone 1.000, el otro pone 500, y digo, hostia, esto el número empieza a crecer. La realidad es que el 5% como mucho utilizan tecnología de medición, sondas y este tipo de dispositivos. Y diréis, cada vez hay más empresas, se oye mucho sondas, hay a patadas. Bueno, me cuesta y lo deseo de verdad, encontrar una finca, un cliente o un distribuidor que ya use o ya tenga instaladas este tipo de tecnologías, ¿no? Todavía queda mucho por hacer. Motivos que nos hemos encontrado nosotros hace 6 años y que, bueno, todavía hoy en algunos casos se arrastra. El precio, hay veces que esta tecnología, pues basada un poco en una venta de hardware, es costosa. La tecnología cableada, todavía hoy se plantea un poco el data logger con una serie de sondas con cable y demás. Esto es un problema y yo he visto sondas completamente destruidas por laboreo y aperos y demás. El tercer punto es sistemas complejos y difíciles de entender. Esto es muy interesante porque el agricultor o el cliente muchas veces quiere comprarlo y no saber nada, ya está, y es suyo, y él lo usa y él lo interpreta. Y lo que nos dimos cuenta desde el principio es que esa parte es fundamental. Y el planeta o el sector todavía no está tan preparado para Machine Learning, Big Data y un montón de palabras que se usan, que son tecnologías muy potentes, pero que tiene alguien que entender y traducir, ¿no? Entonces, al final, aquí ha sido muy curioso porque clientes ya grandes que tenían tecnología de sondas, en la primera reunión, a los 10 minutos han dicho, ¿alguien da servicio sobre esto? ¿Alguien da soporte y mantenimiento sobre esta tecnología? Y es una cuestión que Plantae trabaja mucho y ahora os contaré, y creo que es importante. Y la última, tal cual, el usuario cree que no lo necesita y sabe cómo regar. Por eso, gracias a Agrotech y a haber puesto esta videollamada, porque creo que es una labor de todos. Estamos, yo lo digo mucho, como cuando se regaba a manta y llegó el gotero y eran unos locos los que soltaban gomas por las fincas, y hoy es lo más habitual, ¿no? Entonces creo que queda mucho por hacer y el camino pues se hace andando entre todos, ¿no? Me voy a centrar ya un poco, después de esta introducción, un poco de lo que hay, que muchos ya lo conoceríais, os sonaría, pero intento dedicar 10 minutos para entrar en materia, a poner ya un ejemplo de la tecnología de Plantae para que la conozcáis. Este es un ejemplo de un agricultor en Cieza con frutal.
Aquí veis el dispositivo, 2 sondas, son las sondas Plantae, midiendo a 2 profundidades, una a 20, la azul, y otra a 40, la negra. En tiempo real, leen cada hora, se puede personalizar hasta 2 minutos. Y vemos cómo el primer mes a este cliente le dijimos, esto fue hace ya 3 años, que regara como él venía regando, ¿no? Entonces veis las gráficas de riego, aquí vemos lluvia, cómo suben según el momento, y en morado lo que mide el caudalímetro, que va en este caso instalado en la goma de gotero. Él hacía riegos de unas 5 horas, como veis aquí, de 5:30 a 10, 4 horas y media, con los litros y demás. Bueno, al mes le dijimos que redujera el riego a la mitad. Hablo del mes de marzo, es un mes que se podía hacer, cuidado con esto, porque no es magia y ya directamente se puede decir que con planta se ahorra un 50%, eso no es cierto, hay casos de ahorro del 50% y otros del 0 o del 1%, pero lo que sí que ocurrió, y esto creo que lo entiende cualquiera, es que reduciendo el riego a la mitad en ese mes de abril, la tendencia de las gráficas era la misma. Esto es súper habitual, que al final el riego a ojo te piensas que tu suelo retiene una cantidad de agua concreta, una humedad concreta, y lo que estás haciendo es tirando parte del agua. Este es un caso real de la zona. Es un cliente que el año pasado, y este dato me lo dio hace unos meses, ahorró 30.000 litros por 22 céntimos que le cuesta el litro, 6.000 euros. En nuestro caso, paga un servicio de unos 700 euros al año, pues por suerte el cliente le tendremos unos cuantos años, ¿no? Luego, como veis, ya cambia, ¿eh? Veis que la frecuencia se incrementa porque, bueno, lógicamente el cultivo manda y no se hace siempre lo mismo. Resumen, ¿qué hacemos en Plantae? Pues hemos desarrollado y diseñado hardware propio y producto propio de tecnología de medición de sondas, como las que veis en la imagen anterior. Se personalizan en profundidad según el cultivo, cada sonda es independiente. ¿Por qué digo que cada sonda es independiente? Porque lo normal, como mucho, es poner 3 sondas en un punto, porque es raro que alguien quiera en un leñoso, en un cítrico, en un nogal, medir a más de 20, 40, 70, 20, 40, 60. Esto lo digo también porque hay alguna empresa que vende una sonda que te mide a 7 profundidades. No pasa nada. Nosotros creemos que son datos excesivos, ¿no? Y al final también dificulta entenderlo, dificulta poner más sondas y, bueno, creemos en nuestro caso y por la experiencia que con un par o 3 profundidades ya tienes una información importante del riego. La tecnología nuestra comunica por LoRa, por radiofrecuencia, a un hub o receptor como el de la imagen del medio. Todo va alimentado con batería propia, pila propia, y el resumen, o a lo que tendemos, es a una monitorización, como veis aquí, en tiempo real de los datos de humedad con el caudalímetro, además de poder activar, lógicamente, monitorización en ordenador y móvil, aplicación y web, de la cual puedes activar también, aparte de la humedad en suelo, temperatura superficial, temperatura del suelo, que es un producto añadido, y la tendencia conductiva o el nivel de sales en suelo, ¿no? Todo, digamos, desde un único dispositivo. La temperatura, como digo, es un elemento extra que añadimos, que medimos la temperatura tanto superficial como en la tierra. Es muy interesante porque te permite comparar los datos y ver el desarrollo radicular, así como la aplicación de abonos y tratamientos. Esto es un poco el gran desconocido, es una medición que históricamente pues, no se hacía tanto y la verdad es que da información muy interesante para leñosos y para hortícolas. Y luego, digamos, esta sonda, que es el producto propio de origen de la empresa, ha ido generando una serie de dispositivos más. Tenemos también los caudalímetros, como conté en el ejemplo inicial, tanto de goma de gotero como de tubería. Es un producto muy interesante, como digo yo, es un chivato de lo que pasa en una goma o en una zona de la finca. Hoy mismo hablábamos de un tema de roturas por jabalíes, pues al final puedes detectar al final del sector si has tenido algún problema de presión o de bombeo, ¿no? Y el caudalímetro te lo va a cantar. La sonda también, pero muchas veces la sonda por el tipo de suelo pues no tiene esa curvatura tan representativa como el caudalímetro que dice lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Todo igual en tiempo real, enviando los datos al receptor, que no lo he dicho, hasta 1 kilómetro, 700 metros de distancia por radiofrecuencia. Y el último bloque que hemos añadido hace un año es toda la parte meteorológica, que sería igual que en el caudalímetro es otro fabricante, aquí también, aquí incluimos la estación de Davis, que es un fabricante de hardware, y hemos añadido pluviómetro, humedad y temperatura de ambiente, con el fin de ofrecer horas frío, integral térmica y datos de la climatología de la plantación. Nuestro fuerte es el suelo, es lo que nos ha creado como empresa, como proyecto, pero la realidad es que al final, bueno, tenemos ya 450
clientes en toda la península y cerca de los 500, y al final pues, nos piden más productos y más desarrollos, ¿no? Como al final desarrolladores de hardware que somos. Como digo, hemos sumado la imagen de teledetección o de Sentinel para dar un servicio mayor al agricultor y tomar esa decisión del número de sondas que hacen falta. Esta es una pregunta histórica en Plantae y dependen del tipo de cultivo, sectores de riego, tipo de suelo y topografía. No hay un patrón. Sí que es verdad que podríamos decir que cada 10 hectáreas hay un punto, pero no tiene nada que ver una finca de pimientos que está hoy por la mañana, que eran 10 hectáreas y va a poner 4 puntos, con una de olivo de 200 hectáreas que pone 10 puntos o 5 puntos, ¿no? Eso siempre hay que estudiarlo, ¿no? Cultivos que trabajamos, el 60% es leñoso, olivo, pistacho, almendro, vid, me quería lanzar aquí, fruta de hueso, cítrico, tropical, es de lo que más, dentro de ese 60% de leñoso, donde más clientes tenemos es en la región de Murcia, luego Andalucía, Castilla-La Mancha, Levante. El otro 30% sería hortícolas, tanto en invernadero como exterior, también en hidropónico, no lo he dicho, la sonda lee cada hora, pero con una autonomía de 2 años se puede reducir a 2 minutos y tienes las lecturas que en hidropónico si no serían imposibles. Y un 10% que nos quedaría sería ya para un poco cultivos extensivos. Hay una línea de la empresa que va a jardinería. Me voy a jardinería profesional, botánicos de Madrid y de Montjuïc, hipódromo de la Zarzuela, clubes de fútbol. Estamos en Tenerife, segunda división, 3 o 4 de primera división. Ahí va un poco más lento el mercado, pero bueno, hay una necesidad de optimización también muy potente en Garden, ¿no? Y esto sería ya un poco ejemplos de gráficas, ¿no? Por ir acabando, porque yo creo que las preguntas también me quedan 5 minutos, es de lo más interesante. Aquí veréis un ejemplo de 2 sondas a 20 y 40 y unas 60. Samuel, perdona, te quedan 20 minutos. Vale. Ok, bueno, Sí, yo si no luego vuelvo, pero como muchas veces las preguntas dan juego, si voy muy rápido también. Era por... Vale, sí, vale. nada, Pues tengo esa parte un poco más lenta. las preguntas aprovecho para comentar que podéis o bien a través del chat o cuando acabe Samuel podéis hacer las preguntas que consideréis. Perfecto. Bueno, nada, un poco para que vierais un ejemplo de gráficas. Esta es muy interesante porque la gráfica amarilla es la de 70 centímetros. ¿Y qué ocurre? Que ves cómo hacer los riegos y solo llega la humedad a 70 después de 3 riegos. Entonces, esta es la información potente para no pasarte, para no lixiviar, para no drenar y para no hacer un riego que tenga poco sentido, ¿no? Entonces, por eso digo que este es un caso en el que se ponen 3 profundidades para ver qué ocurre a mayor profundidad. También es verdad que, por ejemplo, en la región de Murcia ya ha entrado la administración y no les dejan que la sonda o que la conductividad suba a 50, 60 centímetros. Entonces, es una alerta de riega, pero sin llegar a capas más profundas. Este sería un ejemplo muy interesante con 3 tipos de suelos. Esto es muy habitual, un suelo más ligero a 10, 20, 40, como en una lluvia, luego desciende todo a la vez. Estas curvas que veis es capilaridad, porque la sonda es bastante precisa en términos de porcentaje gravimétrico de suelo, que es el dato que damos, que no sé si lo dije. Aquí veréis 2 suelos más pesados, donde la verde, que es la de 40, tarda mucho más en caer, o en este tipo de suelo de la finca del sector, ni le llegó. Esto es un clásico. Entonces, claro, esto me lleva a que, depende del sector, gestiono de manera diferente el riego en la finca. Esta sería un ejemplo de una finca de almendro. Aquí veríamos la comparativa de gráficas de humedad con conductividad. En azul es la de humedad y en verde la de conductividad. Yo normalmente cuando doy una charla como esta, no entro en nuestra plataforma. Todo lo que cuento y muestro es de la plataforma, pero me parecía un poco aburrido enseñaros y el panel funciona así. Ya os lo imagináis, si alguien tiene mayor interés, me manda un correo y le puedo dar hasta un acceso si quiere, ¿no? Todo es un poco resumen de lo que luego visualizaréis en esa plataforma que es súper completa, poder mezclar gráficas, crear subzonas por tipo de suelo, etcétera, etcétera. Pero aquí un detalle y una utilidad muy potente es cómo con los riegos se baja la conductividad. Si veis las gráficas son simétricas, excepto cuando vertirriega o abona. Esto es muy interesante porque te permite no freír al cultivo y depende del cultivo, pues ten cuidado con la salinidad según el tipo de suelo que uses o el producto que apliques, ¿no? Es otra alerta importante a la hora de abonar. Esto sería un ejemplo de lecturas cada 10 minutos en lechuga, en Murcia.
es una comparativa de cómo se comporta una gráfica cuando la sonda está en el gotero exactamente, que veis aquí los superpicos que hace y a 10 y 20 centímetros y un poco lo alta que está la humedad ahí, y cómo se comportaría la humedad entre los goteros, digamos, para ver el comportamiento del bulbo y cómo el riego humedece toda la zona que rodea a la lechuga, ¿no? Esto se hizo antes de hacer una instalación potente de unas 100 sondas para ver dónde querían monitorizar la humedad, si más bien lo que es en el gotero o justo en el bulbo que rodeaba el cultivo. Bueno, hasta ahora eran un poco ejemplos de gráficas para que los vierais, y ahora sí que hay una realidad y una utilidad de la tecnología, y os lo cuento por si vuestros futuros profesionales os dedicáis a temas de distribución y de producto. La sonda muchas veces es un chivato de lo que hacen los productos en las fincas. Es decir, grandes fabricantes que venden productos que reducen la salinidad o geles y humectantes que mantienen la humedad en el suelo, que sabéis que hay varias casas que los comercializan, pues lo normal es que el agricultor tenga 20 marcas o 15 y diga, venga, pues la pruebo, hacemos una prueba, 6 meses de prueba, lo compro, no lo compro, hago un análisis de suelo. Es una labor larga para ver si un producto ha hecho algo o ha generado en algo tangible, ¿no? Muchas veces con la sonda hacemos esos ensayos. Aquí veis un ejemplo de un mes solo de olivar, aplicando un gel y no aplicándolos, desde un colaborador que tenemos de una marca de Canadá, y cómo la sonda te demuestra que el producto ha realizado algo en el suelo, ¿no? Entonces, al final, repito, la frase del principio es, si no mides, no sabes. Beneficios nuestros, es bastante fácil de instalar, la tecnología es 100% inalámbrica, tenemos incluso una API de datos por si alguien lo quiere integrar en su software. ¿Para qué sirven las lecturas? Entiendo que ya os lo he dicho o lo habéis ido imaginando. Y luego una ventaja potentísima de Plantae es el precio. La sonda de Plantae cuesta 95 euros cada dispositivo, el receptor 295, que te permite poner hasta 40 sondas, y luego hay un servicio anual que parte de 200 euros al año en adelante. Voy a lo del principio. Nosotros sin ese servicio no trabajamos o concebimos que no es cliente quien nos contacta, porque vemos fundamental incluir garantía, mantenimiento, asesoramiento, servicio, plataforma, etcétera, etcétera. Hay 4 agrónomos en la empresa, 100% dedicados al servicio, una red de distribuidores, ya 15 en toda la península, formados en la venta, en la instalación, en el servicio, y continuamente llamamos servicio a formación, evangelización, interpretación y asesoramiento en todo lo que es la tecnología de Plantae, ¿no? Pero es verdad que al final, pues por 600 y pico euros puedes tener tu primer equipo y luego el segundo año pagarías solo 200, por daros una cifra y un precio, ¿no? El equipo actual, más o menos la empresa, está dividida un tercio en ventas, un tercio en producto y un tercio en agrónomos. Tenemos varios delegados de ventas, de hecho tengo que actualizar la imagen porque hay una persona nueva en el suroeste, y ya lo lanzo, estamos buscando a alguien para la zona de Levante, sobre todo Valencia, Castellón, e incluso tocar un poco a Aragón. Pero Samuel, dímelo antes, hombre, y lo, y lo comento. Era mensaje bomba. Vale, era el regalo de Reyes atrasado, ¿no? Era el regalo. Era un easter egg. Vale. Pues envíame, porfa, y se lo pasaré también, lógicamente, a Francisco para que lo puedan publicar. Sí. Luego cuento un poco cómo trabajamos, pero sí, ahora lo iba a detallar. La sede de la compañía está en Madrid, en Leganés. Aquí hay, premios y logos que están muy bien, pero realmente para mí el premio es que son los 450 clientes y 10.000 sondas instaladas, ¿no? Que si no hubiera sido posible con los testers del principio, universidades con las que hemos hecho un montón de pruebas, convenios, planes formativos y clientes que han empujado y técnicos, pues no hubiéramos llegado aquí. Como digo, un poco la estructura de la empresa está dividida ahora mismo en esas 12-13 personas. Nosotros crecemos con delegados de venta por zona y luego distribuidores prescriptores y clientes directos si no tenemos distribuidor, ¿no? Entonces, como digo, nosotros ahora mismo tenemos una persona que abarca Alicante, Murcia, Almería, y toda la red de distribuidores. Tenemos ya distribuidores en Aragón, en Castellón y en Valencia, pero la experiencia en la que tengo y la experiencia de la empresa es que al final un delegado de zona empuja mucho más, está más cerca del distribuidor y yo no soy omnipresente y no llego a toda la península así. Entonces es lo que nos ha ido derivando a tener delegados y equipo, ¿no? Al final nosotros, el modelo está, como digo, pensado en el distribuidor, en la venta, en la instalación y en el asesoramiento, ¿no? Y ya está, dejo aquí mi contacto
si estaba un poco desactualizado, pero bueno, si no se lo pedís a Iván, es muy sencillo, samuel@plantae.garden. En plantae.garden tenéis la información de productos, vídeo, el blog, que no paramos de poner cosas. Y bueno, cualquier cosa tenéis ahí también mi teléfono, que es 100% accesible. Y nada más, no sé si hay preguntas. No vuelvo atrás y sigo metiendo rollo de gráfica. Ha sido bastante escueto. Te queda 10 minutillos si quieres comentar un poco bueno, lo que comentabas, un poco la filosofía de la empresa, ¿no? Y pues no sé si puedes aportar algún detalle de lo que estáis buscando. Sí, pues mira, nosotros el perfil de los delegados que tenemos, la verdad es que curiosamente son perfiles bastante senior, con 10 o 15 años de experiencia, ex de multinacionales y bueno, personas que se cansaron un poco de las grandes empresas, empezaron a hacer alguna labor independiente de asesor, de distribuidor de alguna marca y bueno, que tiene un afán y un interés por las nuevas tecnologías. Entonces, es un perfil que puede ser dedicación completa, dedicación parcial. Somos una empresa joven. Yo no sé dónde está mi equipo normalmente. Sé que llamo y me lo cogen, pero normalmente nos organizamos los lunes. Las videollamadas son cada 2 semanas a nivel equipo nacional. Y bueno, mucha libertad. Yo me vuelco en la formación total en ventas, en la formación de instalación y de servicio. Y esa es un poco la operativa del perfil que se busca, que al final sería abrir distribuidores y clientes en unas zonas concretas. Luego, lógicamente, hay un agrónomo por zona. Hay 4 en la empresa, un responsable agrónomo que es Emilio, que tiene 20 años de experiencia. Además es agricultor, maneja unas 4.000 hectáreas, que no son pocas, sobre todo de leñoso y de cereal a nivel familiar. Y está full time con nosotros, es un enamorado de Plantae. Y bueno, el origen de la empresa, yo soy ingeniero industrial, perdonadme, pero veníamos de montar varios proyectos desde hace 10 años, soy emprendedor nato, estuve en Airbus y en algunas empresas grandes, pero decidí tirarme a la piscina con varias historias y con Plantae, ya os digo, la idea surgió en 2014 con un cacharrito que midiera humedad en una planta, en una maceta, y por suerte conocimos a Emilio, que es el responsable agrónomo, y fue el que dijo, oye, esto que habéis hecho, que es un churrete, en el sector profesional y agrícola hay una necesidad importante, porque en general hay cableado, es costoso y hace falta ayudar al agricultor. Y el proyecto fue girando pues hace 5 años y medio hasta hoy. Clientes España y Portugal, Canarias también, tenemos algo en Argelia, algo en Francia, y la realidad de la compañía es que el año pasado yo me propuse validar en 5 países fuera del entorno de la península ibérica que funcionara, y eso nos está llevando probablemente a abrir mercado en Brasil, Emiratos y no sé si India, porque bueno, es más delicado. Y bueno, el objetivo de este año, ya os digo, es seguir creciendo. El modelo es un modelo, parece que vendemos sondas, pero no, vendemos servicio. La sonda es la excusa para llegar, como digo yo. Y no entramos en la batalla tampoco de los software, que ahora también hay mucho software de muchas cosas. Nuestro foco está en el producto, la tecnología y el servicio a distribuidor o a plataforma o a quien lo necesite. Y eso es un poco lo que hacemos. Fantástico. Pues nada, si te parece, Francisco, damos opción a que puedan intervenir, puedan preguntar. Sí, a ver, ya como también comentaba por el chat, he dejado por allí para que nos vayan pasando dudas. Sí que es verdad que por ahora no tenemos ninguna. De todas formas, no sé si Samuel continuará en la jornada. Si hubiera dudas a lo largo de la siguiente o más para el final, podéis seguir pasándolas. Y en todo caso, si las pasáis pues, más tarde o lo que sea, pues siempre las podemos transmitir igualmente. Sí, yo he dejado el chat en el chat he dejado el correo de Samuel, porque a lo mejor alguien tiene alguna duda, pero es, digamos, más específica y a lo mejor no lo quiere comentar aquí delante de todo el mundo. Pues nada, que sepáis que tenéis el contacto de Samuel a través del chat. Pon si quieres, o dime, recuérdame el teléfono de Samuel y así lo pongo. Sí, o lo escribes tú si quieres directamente en el chat. Ha escrito Vale. José Miguel, un hola. Sí, no sé si hola. Sí, adelante. ¿Lo lees, Samuel?
Sí, Vale. sí, lo hemos hecho tanto en viveros pues que tenían planta de almendro, de olivo y demás. Ahí cuidado porque marca mucho cómo esté el riego en el vivero. Me explico. Si el riego es lo diré, no de gotero, no me sale la palabra, por aspersión, claro, al final es un poco no muy homogéneo, ¿no? Riego por goteo, entonces sí, ahí sí que ha funcionado bien. El otro caso no tanto, porque claro, caía, ¿qué medías? En una macetita y caía más o menos. Era un poco más ambiguo. Y luego lo que hacemos es que la sonda normalmente pincha la maceta de manera transversal, por si la pones en la maceta, te cubre un poco esa humedad. Entonces, en ese caso lo hemos tenido y luego se hicieron varios pilotos, pero el COVID ahí llegó, arrasó. Por ejemplo, en Viveros Pons, en Viveros Sánchez en Guadalajara, ahora en un vivero de Portugal lo va a poner y ahí ya me voy a maceta y planta de consumo, ¿no? O dedicada al consumidor. Y también muy interesante, además es que, claro, bueno, yo inculto de mí en su día la planta de mi casa la regaba con la sonda, porque me avisaba cuando llegaba a punto de marchitez y regaba. Pues yo eran de plástico en 2014, ahora ya tengo alguno. Entonces, a modo usuario, al final vas a ver la trazabilidad, tú te pones los límites de punto de marchitez superior e inferior y vas a tener la monitorización. Además, las pruebas que se hicieron eran muy interesantes, porque al final la sonda te mide movimientos de capilaridad, o sea, que el precio no parezca la precisión, porque nosotros realmente es que ya os digo, el coste lo hemos conseguido porque venimos de ser hardwareeros o de desarrollar desde cero y porque la idea surgió de una sonda de nada en nada. Entonces, claro, llegar de esa microsonda a un producto para el sector profesional, pues hemos tenido un recorrido, digamos, de abajo para arriba, ¿no? Y por eso somos tan competitivos. Entonces sí, podría funcionar. Si me quieres enviar un correo, lo vemos en detalle. Fantástico, te llamaré. Genial. ¿Más dudas? ¿Alguien que quiera preguntarle, comentarle algo a Samuel? ¿Alguna duda? Ahora es el momento. Vale, bueno, parece que son tímidos. Nada, insisto, están los datos de contacto en el chat de Samuel, tanto el correo como el teléfono. Y nada, haz llegar también la propuesta de oferta de empleo, que creo que también puede ser interesante. Y parece que nadie más interviene. Vamos a dejar un minutillo a ver. Y recordar eso, que tanto los que tenéis micro como los que no, si alguien quiere hablar en voz, porque os resulta más cómodo que escribir por el chat, pues lo mismo, podéis también consultarlo ahora. Sí, sí, claro, podéis intervenir. Enchufáis el vídeo y adelante. Estamos entre amigos. Vale, pues yo creo que Samuel, la culpa es porque lo has explicado también, macho, que, O no. que no había, que no había elemento de duda. Vale, voy a quitar la cámara, eso sí, ahora me conecto y lo pongo en manos libres y bueno, así escucho la siguiente y todo lo que habléis y cualquier duda si puedo la contesto y si no, pues me escriban, ¿vale? Y nada, Fantástico, lo dicho Samuel. al principio, Iván, mis gracias también a la Nada, escuela y gracias al colegio, al COITA VC, al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón. muchas A ti gracias. también, Samuel, por acudir y por, pues eso, por también compartir con nosotros y para que los colegas pues, también puedan ir entendiendo todas estas nuevas tecnologías y viendo todo lo que hay en el mercado para poder disponer de ello. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Hablamos. Samuel. Hasta luego. Luego, Fantástico, pues vamos a continuar. Pues un placer, la verdad. Yo no sé si empiezo ya o esperamos unas personas más. Vamos, ya. Bueno, si quieres, haz una breve introducción de la empresa por ir calentando, digamos, si te parece. Vale, pues me voy a presentar primero. Y bueno, por primero ya agradecer un poco la invitación y la organización al colegio y pues a Iván de Agrotech para esta invitación, para presentar, bueno, la empresa Winat y las cosas que proponemos ahora en España. Y pues yo, Nolan Picard, soy agrónomo francés que, bueno, trabajo de asesoría hace, bueno, ya unos años en Francia y pues tengo un poco España en el corazón, digamos, y me fui a
a vivir aquí en España hace unos años y ahora bueno, trabajo para el desarrollo de la empresa Winat, que llevamos una empresa que le voy a comentar en el tema, como comentaba también Samuel, de la agricultura de precisión, para llegar datos a los agricultores y técnicos. Y les voy un poco a presentar las soluciones que llevamos ahora. Si estamos un poco ya todos, voy a compartir una presentación y vamos un poco a hablar del tema. Adelante, tienes 40 minutos, Nolan. Vale, vale. ¿Ven mi pantalla? Vale, me parece bien, ¿verdad? Perfecto. Pues, bueno, otra vez digo buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la presencia en esa ponencia. Y bueno, les quiero contar un poco sobre lo de Winat. Para ya empezar un poco, antes de decir lo que hacemos ahora y lo que hacemos, quería un poco volver al pasado, que la empresa Winat se creó en Francia en el año, bueno, la idea en 2015, empezaron en 2016 a desarrollar soluciones. En el momento de aquel día fue mi ahora amigo y compañero Jerome, Jerónimo aquí en español diríamos, que empezó ese tema de construcción, fueron los pioneros en Francia en el momento a crear estaciones meteorológicas agrícolas de precisión para profesionales de la agricultura, y venimos de ese mundo de la meteorología agrícola conectada en 2016, y poco a poco, bueno, vamos creciendo desde ese mundo a desarrollar nuevas soluciones para técnicos y agricultores, que le voy un poco a detallar. La empresa empezó en los cultivos industriales extensivos de Francia, que la finca, digamos, francesa de base, fueron muchos cultivos extensivos, y ahora nos desarrollamos en todos los cultivos y con todos los aspectos. Ya un poco para decirle que, bueno, comentar un poco en qué ámbito nos enfocamos lo de Winat. Pues como lo decía bien Samuel, se está desarrollando el tema de la agricultura de precisión por lo bueno en todos los cultivos. Hay mucha demanda y somos muchas empresas ahora a intentar solucionar y contestar todas estas dudas. Ahora, bueno, trabajamos tanto en cultivos de leñosos, frutales, olivares, frutos secos, viticultura un montón, pero también hortícolas, cultivos extensivos, maíz también mucho. Trabajamos en todo este cultivo. Y pues cuando se creó la empresa había 2 personas hace, bueno, 7 años. Ahora estamos un equipo más grande. La empresa Winat, para que tengan un poco un orden de idea de lo que hacemos ahora, trabajamos, bueno, antes de decir un poco quién son las personas, nos desarrollamos en varios ámbitos. Venimos del mundo, como estaba comentando, de la meteorología de precisión y bueno, seguimos en eso, somos profesionales de la construcción de estaciones meteorológicas agrícolas conectadas y luego, bueno, poco a poco hemos desarrollado soluciones, tanto como para protección de cultivo, control de riego, que pues aquí en España, aún más que en Francia, está un tema mucho más, bueno, muy importante, seguimiento de avance de cultivo, de campaña, y pues el tema de también, ahora trabajamos mucho en el tema de las heladas y anticipar los problemas que pueden ocurrir con heladas en cultivos. Y para, bueno, seguir un poco con cómo se maneja la empresa, cómo estamos ahora, para que sepan, ahora pues la empresa Winat, con nuestros equipos, estamos presentes en 7 países ahora. Estamos presentes en Europa en 7 países, en Francia, lógicamente, el origen de la empresa, pero también Italia, España, Suiza, Bélgica, todos los países vecinos de Francia, más o menos, y con equipos ya presentes en España y en Alemania, con equipos de agrónomos para estar presente con los agricultores. Tenemos bueno, equipos de agrónomos, equipos de ingenieros informáticos, porque al final en la empresa hay 2 líneas. Hay la producción de sensores agrícolas y una línea que es de desarrollo de aplicación móvil y web para uso de datos. Tanto, digamos, van en complemento y también de manera autónoma, porque tenemos un sistema abierto. Ahora, bueno, estoy un poco como un orgullo para decir que vamos en ya los 9.000 instalaciones de sensores de Winat, que ya aún no está todavía actualizado esto, y funcionamos mucho con el sistema de colaborar con la creación de redes de herramientas con empresas de servicios agrícolas de todo tipo. O sea, trabajamos con cooperativas,
en empresas de servicios y también asociaciones de agricultores que pueden utilizar las herramientas para aportar un servicio y compartir datos. Y por último, digamos que el foco de WINAT también es porque hay un montón de empresas ahora y el momento no es un poco en cada uno por su lado, pero también de estar muy abiertos a colaboraciones para ofrecer un producto siempre mejor a los usuarios, agricultores y técnicos. Y hacemos, bueno, colaboraciones con institutos técnicos de investigación agraria y otras colaboraciones del mundo de la agricultura de precisión para seguir avanzando. Y pues, ¿qué hacemos en concreto con esas personas, estas delegaciones? Pues trabajamos en los dos ámbitos, como decía yo, la parte de producción y de fabricación de sensores en sí. Venimos del mundo de la meteorología de precisión y del desarrollo de aplicación móvil. Eso con el ámbito claro de ir hasta la mejora a diario del trabajo agrícola, tanto productores que técnicos y asesores, para tener, bueno, al final lo que pasa, o sea, que nos falta tiempo, nos falta recursos y queremos seguir siendo siempre con la rentabilidad alta de nuestras explotaciones. Pues ahí vamos en eso, aportando datos de precisión para ayudar a los que están en el campo día a día, para ayudarle a hacer su día y ahorrar tiempo, recursos y tener una comunidad de trabajo que pues hace que la gente también quiere seguir trabajando en el campo. Porque bueno, pensamos también mucho que el tema de la digitalización del campo es también una manera que la gente bueno, vuelva al campo y que nuestras fincas pues tienen un dinamismo. Y pues los sensores que tenemos, voy un poco a explicar cómo están, cómo funcionan. Cada uno tiene sus cosas y voy un poco a detallar esto. Bueno, lo de WINAT en nuestras herramientas, hay la parte, digamos, de producción de sensores que quiero un poco detallar, porque es digamos, un punto importante para la empresa y para, digamos, nuestros usuarios, es que nosotros fabricamos los sensores y las aplicaciones también, es decir, que todas las cuestiones que hay, tanto al manejo, al uso de la instalación de sensores, nos dedicamos a la producción y la instalación de los sensores. Es decir, que todo lo hacemos nosotros en WINAT, perdón, que ahora me sale el francés. Y pues es todo importante para nosotros que tengamos dentro de la misma empresa, digamos, toda la cadena de la parte de meteorología, sensores y gestión de datos. Funcionamos con un sistema. Ahora se pone más y más, como comentaba Samuel, el tema de sensores inalámbricos y móviles con comunicación de onda radio. Nosotros trabajamos también con las ondas radio Sigfox y LoRa y pues con un sistema de lectura en tiempo real y actualización de mediciones cada 15 minutos para el usuario. La idea principal de esto es que se quita todo lo que podría ser de complicado con sensores. Que la idea es que llega la información al campo, que llega la información útil, pero que no haría un problema en utilizar el dato, que sea algo que sería alcanzable siempre de manera sencilla en el campo. Entonces, pues esos sensores, bueno, funcionan con ese sistema que permite tener una movilidad completa, una autonomía completa, sin tener ningún tipo de comunicación al lado. Cada sensor es una unidad de medición y de emisión de datos. Y igual bueno, el tema de la autonomía también viene de esa comunicación radio, o sea, nos permite esa tecnología tener el campo aparatos que se quedan años y años sin tener que cambiar la fuente de energía. Hablamos de por mínimo 3 años de autonomía. Luego, claramente, nuestros sensores, hay unos que se utilizan todo el año. Hablamos de creación de red meteorológica. Claro que aquí interesa el dato durante la campaña total, para comparar campañas entre ellas. Luego hay otros datos que interesan al usuario, una parte de la campaña sola, porque temas de regadío, temas de heladas, temas de enfermedades, pues me interesan parte del año. Y ahí pues tenemos una opción de los sensores para ponerle en modo reposo y así pues ahorran batería y tienen más tiempo en el campo sin cambiar esa batería. Luego es como comentaba Samuel, un tema de cambiar la frecuencia para que sea útil para al agricultor. Y pues en esas mediciones pues tenemos un rango de mediciones distintas. Claramente venimos del mundo de la meteorología de precisión, entonces digamos por primero
somos fabricantes de estaciones meteorológicas en sí, que luego hacemos a medida. Trabajamos con pluviometría, humedad relativa, temperatura, pero también pues lo podemos separar, autonomizar, porque en unos casos le interesa a un usuario porque tiene problemas de solo tratamiento o tiene problemas de rachas de viento que quiere controlar o monitorear, pues le interesa solo el viento. Al contrario, no le interesa el viento porque eso no es un parámetro que quiere seguir. Pues todo esto se pueden separar para que el agricultor al final y el técnico tengan los datos solo que les interesan, de manera totalmente autónoma, sin tener que pensar que, bueno, me interesa ese sensor aquí, ¿cómo voy a instalarlo? Pues me llevo el sensor solo, lo coloco ahí y ya funciona. No tengo que pensar en una estación de comunicación para el sensor. Y pues luego, aparte de la metodología, trabajamos en ámbitos que vamos desarrollando más y más en el tema del riego, que bueno, aquí en España está mucho más importante ese tema que en Francia, y desarrollamos ahora esa línea de sensórica para la gestión de humedad en el suelo con dos tecnologías distintas. Trabajamos con lo de la tensiometría, que al final es una gestión técnica que existe desde decenas, la gestión con tensiometría, pero que ahora el sistema está totalmente conectado y autónomo. Y también ahora trabajamos con sonda capacitiva. Por un lado medimos la disponibilidad de agua en el suelo, por otro el contenido hídrico en volumen del suelo. Y aquí pues en cada caso se investiga la mejor manera de gestionar el riego según el tipo de riego que tenga uno, el tipo de cultivo, la experiencia que tenga el técnico sobre ese uso, y luego se elige una tecnología que al agricultor o el técnico pues lo va a aprovechar más, va a sacar más partido de esos datos. Y bueno, por último, hay otra línea de sensores que se dedican a otras problemáticas. Al final no es tan un tema de sensores que de preguntas o problemáticas que tengan uno, y aquí pues venimos con un dato para intentar solucionar esto con un seguimiento de ese dato. Y pues aquí tienen por la derecha el tema trabajamos mucho en el tema con semilleros, tema de maíz, por el tema de fechas, así por eso hay temperatura de suelo. Y luego, pues muy importante ahora para los trabajos que hacemos en leñosos, el tema de las heladas, que trabajamos con sensores específicos para anticipar problemáticas de heladas y de enfermedades, sobre el tema de leñosos, pero también en hortícolas, para tener datos de humectación de las hojas en complemento de la humedad relativa y los datos climáticos en general. Y pues quería pasar un poco de tiempo sobre la concepción de los sensores en sí. Al final, nuestro punto es de ser especialistas en tecnología de precisión en fabricación de sensores. Y eso es un punto importante para mí porque al final la idea es que los usuarios tendrán autonomía con el sistema, que no hará una dependencia a una persona que controlará, que entiende el sensor, pero que ellos se lo podrán apropiar el dato y controlar el sensor, entender cómo funciona, que no es algo muy complicado al final. La tecnología de precisión sí que es complicada, pero cómo funciona el sensor, todo el mundo lo puede ahora entender, que estamos en 2022, que el agricultura de precisión no es algo totalmente nuevo, y bueno, ahora está en el campo, y bueno, con esas estaciones, aquí tengo el detalle de la estación meteorológica, lo importante para mí es que podremos tener algo en el campo fácil de instalar y de mantener en el tiempo. Porque el tema de esto es que de no vender un sensor, un cacharro que se va a estar ahí y luego tendrá que renovarlo en tiempo. La idea es que esté ahí y que se pueda tener esa precisión con el paso del tiempo, porque lo podremos mantener, recalibrar con el tiempo. Y bueno, nosotros apostamos mucho por eso, sobre todo el tema de sondas tecnologías que pueden tener una deriva en el tiempo para poder recalibrarlo y seguir con esa precisión con los años. En eso pues nos comprometimos bastante porque para nuestros usuarios al final es lo que nos piden y por eso lo hemos hecho de esa manera para que se pueda mantener con el tiempo. Y bueno, aquí el ejemplo de la humedad relativa que recalibramos, que eso pues es un servicio que bueno, importa mucho para los usuarios, sobre todo cuando la humedad relativa ellos lo monitoran para el tema de alertas de enfermedades. Y que bueno, aquí va a cambiar un 5% de humedad, un 2, un 3, me puede cambiar todo porque conozco esta enfermedad y el umbral de estrés me viene ahí. Pues aquí yo quiero seguir con el tiempo con esa precisión. Y pues eso un poco sobre
lo del, digamos, la tecnología en sí de sensores. Quería un poco detallar esto y luego, bueno, quiero un poco ponerme en cómo llevamos el dato luego, o sea, al agricultor, cuál es nuestra, digamos, nuestro método en la aplicación. Aquí pues hay varios temas. El lado de los sensores, que son, bueno, los puntos de mediciones, y luego es, bueno, el de tener para el usuario siempre lo que es el tiempo real, claro, con actualización cada 10, 15 minutos, depende de los sensores y de la problemática en sí. Pero a la vez, pues, de acumular el dato para los técnicos y para entender lo que pasó, para mejorar la campaña siguiente. Y aquí, pues, el plazo de tiempo depende del cultivo, porque cuando estoy en hortícola por Murcia, haciendo mis 3, 4 cultivos al año, aquí voy aprendiendo y tomando decisiones, bueno, nuevas cada 2, 3 meses, y otros, pues, es una campaña de un año completo. Y aquí importa tener el historial para poder comparar y, bueno, mejorar su práctica. Así que tiempo real, historial y pues siempre alertas en el sistema para que le avise al técnico, al agricultor, si pasa ese dato un umbral que le interesa. Que hay recomendaciones, pero también todo se puede personalizar porque colaboramos con técnicos que quieren, bueno, cambiar sus umbrales porque le interesa ese dato en particular para esta variedad, etcétera, etcétera. Y también vamos creando servicios de, digamos, alertas a medidas multiparamétricas que, bueno, técnicos nos piden para sus proyectos. También llevamos, bueno, claramente la parte pronóstico meteorológico. En la aplicación trabajamos en eso desde el principio de WINAT, de tener un punto de pronóstico meteorológico preciso a cada punto, donde medimos el tiempo real con sensores. Y por final, hay un poco lo que llamo el último paso a medida, que es de ir más allá con los datos, de conectar a modelos de alerta a la toma de decisión, a modelos de predicción de enfermedad, todo eso. En eso, WINAT, pues, fabricamos nosotros unos, pero tenemos la mente totalmente abierta y por eso colaboramos con institutos y empresas para conectarnos a todos modelos que estarían, bueno, tienen pertinencia técnica por un cultivo, por una zona, para conectar los sensores a cálculos que ya existen. Y bueno, en eso siempre, bueno, colaboramos. Aquí he puesto unos ejemplos porque hemos hecho muchos trabajos en viticultura recientemente. Y colaboramos con modelos que se desarrollan mucho en vid, pero también en frutales, sobre temas de enfermedades fúngicas. Y bueno, aquí trabajamos, pero también hay otros modelos, también de balance hídrico, que utilizan el sistema WINAT como alimentación de datos. Pues eso es un punto que, bueno, puedo detallar si hay preguntas, pero que siempre se puede hacer de conectar a cálculos que existen, porque al final llegamos aquí, pero que hay cosas que ya existen, que funcionan muy bien y hay que, bueno, estar ahí para aportar como decimos en francés, su piedra, pero de estar un poco abiertos a colaboraciones para llevar un servicio global mejor. Voy a seguir un poco con digamos, la filosofía de la aplicación y tal. Eso, o sea, la idea de llevar los datos, pero los datos que le interesan al agricultor solo, no todo lo que le pueda, lo podemos dar, solo lo que le interesa. Por eso trabajamos mucho al principio con el usuario, de ver con él qué tipo de datos le va a hacer falta, para qué, y de llevarle, bueno, esos sensores y no más para que él lo pueda, digamos, aprovechar. De no hundirle con datos que luego va a estar ahí con su plataforma y perdiéndose en informaciones. Luego, en la aplicación ya hay un proceso y un sistema de alerta para que le pueda dar avisos concretos para, bueno, cambiar sus decisiones o actualizar o modificar. Aquí, pues, depende un poco con la persona cómo utilizar los aparatos, que son datos y las alertas, para luego su objetivo. Por ejemplo, en el riego, en muchas situaciones, la gente te pregunta, pues, yo empiezo con el plan de ahorrar agua, tanta agua, y al final no ahorro tan agua que pensaba, porque yo lo que hago más es ahorrar, bueno, poner agua en el momento óptimo, es regar mejor. A veces no es solo regar menos, pero regar mejor. Y es igual para cada tipo de intervenciones al campo, es de al final tener el momento justo para actuar, también conociéndole con datos. Y pues ahora quería un poco enfocarme sobre problemáticas, bueno, en las cuales en WINA trabajamos desde hace muchos años
y que pues son interesantes ahora que nos viene temporales muy, muy locos, no solo en España, en Francia, pero un poco por todos lados. El problema de las heladas tardías que tenemos más y más en los meses de, bueno, de ya hasta mayo, y pues ahí tenemos muchas problemáticas de poder actuar al momento justo con nuestro sistema de lucha en la agricultura. Y claramente aquí nos enfocamos para aportar soluciones en gente que se plantea un sistema de lucha, que igual que no vamos a poner sondas de riego en secano, pues aquí instalamos aparatos de mediciones cuando uno quiere luchar e intenta proteger su cultivo de esas heladas tardías de primavera. Y aquí pues tenemos unos sistemas que tenemos desde hace muchos años, que tenemos, tenido mucho éxito, la verdad, con nuestros usuarios, están muy contentos, para que le avise cuando pasa un umbral de temperatura, que claramente el umbral, ahí se puede hablar mucho porque la helada es un tema complicado, hay varios tipos de helada, y también le importa un umbral distinto según el cultivo y según la fase fenológica del cultivo. Y luego, pues, uno vigila una temperatura, bulbo húmedo, bulbo seco, según el sistema de lucha que tenga. Pero eso, pues, es un sistema que proponemos para arrancar sistema de aspersión, sistema de torre de aire, para luchar contra las heladas. Y, pues, en esto, otra vez hay un sensor específico que ponemos solo por eso, y a lo mejor un usuario le va a interesar solo esta problemática y no meteorología, porque lo tiene por otro lado, pero le interesa temperatura, dónde hay sus cultivos, qué temperatura hay ahí, por ese valle donde siempre le pegan las heladas, y ahí pues instalamos sondas de temperatura específicas para ese tema. Y pues es uno de los retos que nos viene más y más ahora de tener no solo heladas tardías, pero al final inviernos muy dulces, que nos hace que los cultivos avanzan mucho más que previsto, y por eso pues cuando nos pega una helada no tan tardía, pero que el cultivo ya está avanzado, pues ahora estamos mal, y así que tenemos un momento del año, ya empezamos ahora casi con almendros, pero vamos a seguir más con los otros cultivos, que nos interesa pues saber y luego poder actuar sobre esto. Voy a seguir con otra problemática que, bueno, también tocamos en WinWinArt, el tema del seguimiento de la humedad, pero también de la humectación de la hoja. Es decir, que ahora hay mucha empresa, muchos ingenieros, muchos investigadores que trabajan sobre el efecto de las condiciones climáticas y locales en planta sobre el desarrollo de enfermedades y de enfermedades fúngicas que conocemos. Y aquí más y más tenemos la posibilidad de valorar datos, de utilizar más datos para conocer lo que está pasando. Y ahora, pues, ese sensor, que no es una tecnología muy, muy reciente, que me imagino que muchos de ellos ya conocerían ese tipo de medición de humectación de la hoja, pues eso lo incorporamos en el sistema para que podría alimentar avisos especiales para temas de enfermedades. O también tenemos al final, lo creamos sensores porque la gente no pide cosas, pero también la gente utiliza los sensores para el momento óptimo, para ir a fumigar, porque le interesa el buen contacto producto-hoja, utilizan el sensor para otra meta. Pero aquí, pues, la idea es de acumular la información no tanto de la intensidad, pero también de la duración de la infectación para, bueno, saber en qué momento voy a tener ese riesgo y poder seguirlo. Y pues otra vez un sensor específico, que bueno, no voy a detallar mucho el sensor, pero que aquí y con el último se aprovecha aún más la movilidad. Porque aquí al final, a lo mejor me interesa ponerlo en una parcela muy aislada, que tiene nada que ver con la estación meteorológica que tengo al lado. Me interesa saber ahí lo que está pasando. Pues tengo un sensor ahí que puedo tener en la mano y moverme ahí en esta parcela muy aislada, colocar el sensor directamente ahí, sin ningún tipo de cable o centralita, y funciona él solo, me va avisando el dato directamente en mi móvil, en mi aplicación web. Y aquí, pues, con esas problemáticas muy locales, aún más que meteorología, se aprovecha más, bueno, el tema de tener un sensor muy móvil y autónomo. Y ahora, pues, por último, quiero un poco hablar del riego, que claramente es un tema muy, muy fuerte en el riego en España. Y ahora llega también en Francia más y más esta problemática que nos va a tocar a todos. Ahora vamos a ver cuánto agua queda en 50 años. Hasta luego. Hasta luego. Y Hasta luego.
Y pues, bueno, quiero un poco explicar sobre esa problemática. Nosotros, bueno, cómo aportamos soluciones. Como decía antes, tenemos dos tecnologías distintas en cuanto a la medición. Por un lado, tensiometría, por un lado, capacitiva. Y quiero un poco hablar un poco de esto porque al final no es tan que una está mejor que la otra. Depende mucho de la situación y del conocimiento que tenemos de base para aprovechar del dato. Pero la meta está igual. Es decir, yo quiero optimizar y o ahorrar el uso del agua. Y bueno, tenemos la parte, bueno, tensiometría, y aquí al final la idea es de tener una medición a una profundidad distinta cada vez. Tenemos un punto de medición de tensión y de temperatura, y luego pues se va colocando a diferentes horizontes de suelo. Como decía Samuel, pues la idea aquí es de colocar a un par o tres puntos de sensores según la profundidad y el tipo de cultivo que tenga para alimentarme en datos en tiempo real. Tenemos varios modelos para hortícolas o para leñosos, claramente, pero bueno, eso es una tecnología. Y aquí el tensiómetro me va a decir al final la agua disponible según en el suelo. Y nosotros lo que hemos hecho al final es desarrollar con investigación y pruebas niveles de recomendaciones, el nivel de saturación, o sea, al final rematerializar la reserva de campo y punto de marchites con tensiometría. Y pues aquí al final tengo un ejemplo de curva un poco por debajo, pero bueno, lo siento, aquí está en franchute esto, pero que sería igual en castellano. Aquí la idea un poco de seguir en tiempo real un dato que va a ser en kilopascal en presión. Al final la fuerza que hace falta para sacar el agua para la planta, con un rango entre 0 y 200 kilopascal, es un poco lo que puede aprovechar una planta. Más allá de ese nivel, pues ninguna planta le llega casi. Y puede seguir al final esas variaciones y de tener umbrales predefinidos. Estos estudios que hemos hecho al final por tipo de suelo, importante conocer su tipo de suelo, eh, tener unos umbrales entre saturación, que va a ser el azul, por debajo, confort, vigilancia y luego estrés. Esas son reglas que hemos desarrollado bueno, con trabajo de WINA durante varios años, pero también siempre se puede personalizar. Es decir, que hay siempre situaciones un poco específicas, cultivos específicos, bueno, rincón de suelos que no se encuentran nunca más a otro sitio, pues aquí siempre se puede personalizar para que los umbrales también pueden tener bueno, sería el umbral del usuario 1, pero saben que, bueno, está ya fuera de las recomendaciones, que ya va un poco por su propia experiencia, pero se hace. Y bueno, lo hemos hecho porque, bueno, hay que hacerlo porque hay muchas situaciones que son únicas en muchos aspectos. Y pues aquí tienen un ejemplo un poco concreto que está en un cultivo de uva de mesa, una para por Murcia. Y aquí pues la idea al final tiene aquí el agricultor colocado en dos horizontes distintos, a 30 y a 60 centímetros de profundidad, ver cómo evoluciona el riego por bueno, la presión, el estado hídrico en su parcela, y va al final midiendo el efecto de sus riegos o de la pluviometría en las parcelas. Y al final, ¿qué estamos viendo? Que al contrario de una capacitiva, que bueno, luego comento para comparar, que cuando aumenta la humedad, pues aumenta la curva, claramente, porque la capacitiva me dice el contenido hídrico que tengo por ese volumen de suelo. Aquí pues es el contrario, es al revés. Es decir, que si baja la presión, es que estoy aumentando mi nivel de humedad en ese tipo de suelo. Y al final hay siempre un comportamiento diferente y no, tenemos sorpresas a veces porque hay cosas un poco clásicas que podría enseñar, pero aquí es un caso un poco concreto y fue un poco una sorpresa, es que a 60 centímetros al final tiene una respuesta, digamos, un poco mínima, tanto a cambios de nivel de presión, claramente, pero se va cambiando con el paso del tiempo. Es decir, que se van reaccionando más y más igual el 30 y el 60. Y al final, ¿qué pasa? Es que con el paso del tiempo se consume su reserva a 60 y va al final reaccionando como si fuera un horizonte superficial. Y aquí estamos en el mes de junio, que tampoco todavía no nos pega el máximo del problema de evapotranspiración y de calor que tenemos.
Pero aquí, pues, el agricultor intenta quedarse en esa zona de confort verde con su herramienta y le avisa cuando se pasa. Es decir, que le avisa cuando pasa vigilancia. Y bueno, cuidado que te está pasando. Y al revés, porque ocurre mucho también al revés, que al final estamos regando al ojo y regamos demasiado porque queremos que no sufra el cultivo. Y al final estamos en esa franja mucho más azul. Y al final, ¿qué pasó aquí? Que es que le pegó una lluvia muy fuerte ahí, por esa zona de Murcia, que no cae nunca, unos 7 milímetros ahí, y se puso en saturación su cultivo. Y pues tendría que esperar un poco, porque al final estaba sobreregando en ese próximo riego que ha tenido aquí. Y pues eso es un ejemplo un poco de cómo la gente utiliza la herramienta para ir viendo el efecto de sus riegos con el paso del tiempo y también de la pluviometría que cae en esa parcela. Y pues para cambiar un poco de otra tecnología, de la capacitiva, que aquí pues la idea es diferente. Por un lado, mido yo y pongo diferentes puntos de medición a diferentes profundidades con tensiometría. Por otro, aquí lo que nos interesa en unas situaciones es tener un perfil completo. Es decir, tener un perfil aquí, si tenemos ese modelo para hortícolas, de 10 a 30 centímetros, tengo el perfil de contenido hídrico en volumen de mi suelo. Y aquí pues depende mucho de cómo lo puedo aprovechar. Claramente en unas situaciones donde hay un suelo muy heterogéneo y que, bueno, la parcela está así que posible, pues mejor tener unos puntos varios y tener solo unos puntos. Cuando tengo una parcela un poco, digamos, más fácil o muy homogénea y que me puedo aprovechar un perfil, pues aquí, bueno, la capacitiva y el perfil capacitivo tiene, bueno, mucho interés. Y bueno, aquí al final es otra medición. Vamos a llegar con una lectura que va a ser igual en la visualización, pero que va a ser otro dato, que aquí al final no es lo que está disponible, pero es lo que hay de agua en mi suelo. Y aquí vamos a hablar en porcentaje de humedad. Y pues la lectura va a ser un poco igual en el sentido de la plataforma en sí. O sea, voy a variar mis curvas, que aquí van a ser porcentaje de humedad y mi pluviometría. Y yo puedo apuntar también la información de riego. Pero bueno, cuando sube la humedad, sube la curva. Aquí pues a veces hay gente que tiene más el ojo para esto, que le gusta más esto, pero hay que entender lo que es. Y también la importancia que tiene en cada caso el tipo de suelo que tengo para decidir a la hora de utilizar una tecnología u otra. Y aquí pues, tenemos un otro ejemplo, pero aquí de capacitiva. Estamos en cultivo bueno, una escarola en Andalucía. Y aquí pues es otra lectura completa, es decir, que lo que intenta llegar aquí el agricultor, el verde está a 10 centímetros, 20, 30. Al final lo que interesa en esa escarola mucho es el 10-20, sobre todo. Y cuando al final aumenta mucho, cuando sí tiene la curva a 30, la roja que empieza a subir, es que al final esa agua, si sube a 30, no lo va a aprovechar mucho a su escarola. Así que tiene un poco que parar ahora. Y lo que veo aquí al final es que cuando hay un riego, pues hay un pic, sube la humedad. Es otra manera de gestionar y pues aquí al final se estudia cada caso cómo podemos aportar un dato que sería bueno, más útil en cada finca. Y pues quería terminar en el riego, a ver qué tiempo me queda, pero bueno, terminar el riego sobre proyectos de I+D que tenemos. Al 5 final, minutos, Nolan. perfecto. Pues también tener con el riego con proyectos que tenemos, no es solo al final de tener datos en tiempo real y la lectura, pero de ir ya a ver el pronóstico, no solo de climate, pero en el suelo. Lo que hemos hecho al final es estudiar con Machine Learning y 3 años de estudios cómo se comportaba la tensión en diferentes cultivos con un sistema de riego. Y de ir recuperando datos de lluvia, de riego por parcela. Y al final somos capaces, en una variedad ahora de cultivo, que vamos cada vez aprendiendo más cultivos y teniendo más, digamos, la solución está posible en otro cultivo poco a poco, otro tipo de riego, pero ahora ya con sistema de aspersión en muchos cultivos hortícolas, el sistema funciona fenomenal, que prevé al final el estado de tensión por los 7 días por venir. Así que me permite un poco en mi campaña de la semana de ver un poco mi programa de riego y cuándo me voy a quedar corto. Si tengo ese sistema de riego, pues lo apunto con mi sistema y yo veo
qué va a pasar en los 7 días por venir. Eso en la misma plataforma se incorpora directamente. Con unos cultivos ya lo estamos haciendo, en patatas, sobre todo mucho, cebolla, pero ya vamos sumando a informaciones en el algoritmo para utilizarlo en otros cultivos. Empezamos en girasol, estamos haciendo estudios leñosos, riego por goteo. Es uno de los proyectos de I+D que tenemos aquí, desarrollando y ya en función en unos cultivos, que quería un poco apuntar, porque bueno, son cosas que queremos desarrollar ya en otros cultivos. Y voy a terminar hablando un poco de un aspecto de Winamp que me interesa mucho, que es lo de compartir los datos y de utilizar los datos en tema de grupo. Es decir, que todo lo que hemos comentado se puede hacer a nivel individual para una finca, pero también y mucho, y aún mejor para mí, es de utilizarlo en redes, tanto meteorología, pero sensores. Y en eso, pues, nos colaboramos con empresas que hacen servicio, agrónomos como yo, que tienen su gestión propia, que se dedican a asesorar fincas, y al final se crea una red con las herramientas para que puedan asesorar a su cliente finales, porque aún más uno va en el intuitivo, en la facilidad en las aplicaciones, va a siempre tener persona que le gusta y está bien que se crea un intermediario, un técnico para ayudar y llevar esa tecnología al campo. Entonces, pues creamos redes con empresas de asesoramiento que luego tienen su parque de estaciones o de sensores y van siguiendo qué pasa en la finca de agricultor B, qué pasa con Miguel, qué pasa con Rafael, etcétera, y le van ayudando, interpretando a la vez, compartiendo las imágenes y tal entre ellos para primero compartir y comparar situaciones, porque al final cuando emprendemos, ¿cómo aprendemos en el campo? Es de escuchar a agricultores y ver a agricultores en concreto, y siempre mejor sacamos cuando compartimos datos, y luego pues también para asesorar, para tener al final una visión global para una empresa que se dedica a asesorar y quiere decir pues yo quiero darle el momento justo, decir, pues aquí hay que ir a hacer un tratamiento preventivo, aquí hay que cuidar porque ha pasado esto, y no le va a decir porque piensa, le va a decir porque lo ve. Y lo puede directamente llamar al agricultor y decir, bueno, aquí está pasando esto, ¿qué piensas tú? Vamos a hacer esto. Y eso pues es una herramienta que utilizamos mucho con tanto cooperativas, tanto empresas de servicios, para que puedan al final crear su servicio dentro de la aplicación, que al final, bueno, hacemos un poco a medida luego, según la problemática de cada cultivo, que es diferente en la cooperativa de pistachos o unas asociaciones de viticultores que le interesan otros temas. Pero pues aquí un poco yo veo que el tiempo, que me voy un poco corto de tiempo, voy a terminar un poco con esto, pero hacemos mucho de estas redes para técnicos y agricultores. Aquí todo se puede crear virtualmente en la aplicación, como hacemos de hardware. El punto es de dar tiempo con los usuarios al principio para ver qué herramienta le gusta, qué herramienta quieren utilizar y cómo lo quieren utilizar. Y pues eso lo hacemos con nuestro equipo aquí en España. Hacemos la formación de los técnicos para que puedan aprovechar y dar asesoramiento, perdón, a su vez a sus socios o clientes. Instalamos la red de sensores que sean suelo o de climate y hacemos un seguimiento con ellos, haciendo reuniones con ellos en el campo, con agricultores, para que puedan seguir con eso y pues asesorando su equipo. Y pues quería terminar un poco aquí. Si voy a terminar con la palabra, es un poco que yo estoy diciendo un poco todo el rato con mis amigos y mis contactos ahora, el tema es tener una precisión, una autonomía en la movilidad y que sea sencillo, intuitivo al final. Que no nos ponemos algo fenomenal, gigante, que al final no se pueda aprovechar. Está bien tener algo, tener datos, como está bien tener un buen coche, pero si tengo un Mercedes y hago solo Toledo-Madrid, pues, a ver, eso es un poco lo que quería decir y aquí tienen mi contacto y si quieren, bueno, y yo estoy ahora dispuesto, si hay preguntas, a ver un poco lo que puedo complementar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nolan. Pues sí, vamos a dar la posibilidad de que podáis preguntarle a Nolan cualquier aspecto relacionado con sus plataformas y sus servicios. O sea que adelante, vía chat, conectando el vídeo, adelante.
Si quieres, Nolan, pon a través del chat los datos tuyos de contacto, porque así copiar y pegar no, es más sencillo. Sí, claro. A ver, cuando... De todas formas, quería también decir que este vídeo, igual que el de la jornada anterior, lo estamos subiendo al canal de YouTube. Cierto, es verdad. Y quería comentarlo también, por si alguien se ha perdido alguna parte, cuando ha habido este problema del fallo técnico y tal. Eso, al final nosotros durante esta semana editaremos el vídeo y lo subiremos al canal de YouTube y así podéis volver a ver el vídeo las veces que queráis y cualquier duda que os pueda quedar, si es por no haberlo podido escuchar en el momento, pues lo podéis repetir las veces que queráis. Y de paso, pues nos dais visitas, que todo se ha dicho. Sí, o sea, yo no encuentro el chat ahora, pero bueno, Espera, lo pongo yo, no te preocupes. vale. Y pues, no mucho más, a que estamos aquí si hay preguntas y desarrollando nuevas soluciones. La idea un poco es de tener un foco lo más abierto posible. Ahora, bueno, estamos ya 3 personas ahí en el campo en España, tenemos 2 agrónomos ayudando a las personas y tal, y bueno, tenemos una tercera persona ahora que se incorporó y pues vamos creciendo y bueno, adaptándonos a lo que no lo piden los usuarios, abriendo las aplicaciones a colaboraciones también y nuevas también novedades en el tema de la gestión de datos climáticos, en donde queremos avanzar y en el riego. Fantástico. No sé si hay preguntas. Por ahora nadie ha preguntado nada por el chat. Pues, tienen mi Vamos a ver contacto. si alguien enchufa el vídeo. Aunque yo creo que también ha quedado muy claro, Nolan. O no, otra vez. Bueno, aprovecho para preguntaros, esta presentación, Samuel, Nolan, ¿está disponible? ¿La podemos hacer llegar a quien lo solicite? Sí, claro. Vale, fantástico. Y pues no sé qué decir más. Tenemos nuestra sede española en Madrid. Y bueno, tenemos también una persona que está por Sevilla. Si hay, bueno, si hay, aquí estamos un poco con otras 2 cabezas aquí en España. Y pues eso, o sea, desarrollando también nuevos modelos que intentamos conectar, bueno, que conectamos en la aplicación. Trabajamos mucho en el tema de enfermedades fúngicas, que vamos desarrollando nuevos productos en esto, Ajá. tanto Vale. en frutales y viticultura, pero también en mildew y en mildew de la cebolla y la patata. Trabajamos bastante. Y pues eso también de tener, digamos, especializado nuestra herramienta más y más por cultivo para contestar a la variedad increíble que hay de cultivo en nuestro, voy a decir un poco, país de adopción, en nuestro país español. Formidable. Perfecto. Pues mira, tenemos a Vicente Roch que nos ha preguntado. Samuel, ¿estás por ahí? Porque os pregunta a los dos. ¿Pasan un proceso de certificación por empresas ajenas? Es decir, ¿tenéis alguna acreditación por parte de alguna empresa externa? Eso es una pregunta. La otra, ¿estos productos deben cumplir normas de calidad tipo UNE u otras? Y luego una tercera, no han sacado ejemplos para cultivos con riego subterráneo. ¿Vale? Y una cuarta, ¿cuándo hay que hacer pruebas para recalibrar? Te repito la pregunta, ¿hay algún proceso de certificación? Es decir, ¿vosotros, Winamp, tenéis alguna empresa que os haya certificado? Pues tenemos el certificado como, bueno, como todos productos ahora para comercializar de las normas SAFER de los productos. Eso, pero no específicamente para las empresas de Sensorica, que al final, como muchas empresas, se desarrolla digamos, ahora la agricultura 4.0. Yo no sabría, bueno, la verdad es que no tengo la respuesta ahora, no sabría decir si nos certificó un organismo especializado en tema de sensores. Sí que hicimos pruebas al final se llama Alvariz, es un poco como el conjunto de IFAPA y MIDA que hay en España,
que para certificar la validez de nuestros datos, porque ellos hicieron estudios al nivel de investigación pública, pero no sabrá decir un organismo completamente individual que hace estas acreditaciones. Bueno, en España tampoco no sabría decirlo. Y el tema del subterráneo, claramente, pues aquí se trata solo de instalar sensores de manera distinta. Porque lo que nos importa, como decía Samuel, es de ver un poco al principio cómo está la instalación de riego, cómo está el bulbo en cada situación para instalar las sondas, en la influencia del bulbo del gotero. Cuando está subterráneo, al final sería otro tipo de instalaciones en la colocación de sondas, pero el sistema funciona de manera igual. Y por la última cosa que fue recalibraciones, aquí depende de qué hablamos. O sea, por ejemplo, lo que hacemos para el tema de la humedad relativa es comparaciones de estación entre ellas, comparaciones entre datos satelitales y estaciones para ver un poco la evolución y comparar estaciones entre ellas. De manera muy, muy clara, lo de la humedad relativa de estación meteorológica, lo que aconsejamos es que cada 3 años, si quieres seguir con la precisión del principio, lo haría pues de recalibración, pero luego vamos a tener institutos agrarios que van a querer hacerlo cada año porque hacen un estudio muy específico, y otros que van a decir, pues, yo sé que al final me dice 82, que serían un 79 y que es mi 5.º año, pues yo lo sé y no lo quiero cambiar. Aquí depende al final de la voluntad del agricultor, pero es lo que aconsejamos. Y dejo, Samuel. Sí, entiendo, Nolan, que hacéis pues eso, un proceso de análisis de ver cómo se configura, cuál es la situación, la realidad del cliente, y a partir de ahí, pues digamos, esa configuración, ¿no? Y luego el acompañamiento, entiendo. Sí, que la situación al final depende hasta qué punto de precisión está crítico para su toma de decisión. Okay. Y luego pues se utiliza un dato u otro según cómo lo va a aprovechar. O sea, no vamos a instalar una alta precisión en un cultivo en lo cual no hace falta tanta precisión para llegar a un rendimiento, porque al final lo que me paga el cultivo, etcétera, etcétera, es siempre al final una moderación de precisión tanto a efecto crítico para mi rentabilidad global. Sí, comentaba Vicente que lo decía por las estaciones oficiales que hay en la Comunidad Valenciana que llevan un control, es decir, que están monitorizadas, están controladas y supervisadas. Entiendo que lo decía por eso. Yo la verdad es que tampoco conozco si hay algún tipo digamos, de acreditación o de certificación para esto. La verdad es que lo desconozco, tampoco sabría, tampoco podría opinar. Y no sé si, Samuel, ¿estás por ahí? No sé si Creo que está no. Samuel, o cómo estaba en el coche. Igual está ahora con mala conexión y no nos puede escuchar. No, ya lo he mirado yo y no lo he visto conectado. Vale. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, Vicente, espero haberte medianamente respondido, tanto Nolan como yo, pero bueno, no disponemos de esa información. Sí, a ver, parece que hay uno. Ah, vale, sí, gracias. Pues a ver, más preguntas. No seáis tímidos. Pues yo me puedo poner a hablar, y no sé hacerlo, pero depende de qué tema le interesaría más. Pues nada, aprovechar que está Nolan aquí, que aunque sea francés se le entiende muy bien. No me quitará nunca el acento, lo siento. Tras los años. No, y bueno, en el tema digamos, de la metodología, pues nosotros hacemos esto, digamos, ese auto-check, como al final lo hacen cuando el parque de las estaciones público del SIAL Valencia, etcétera, etcétera, lo que hace de revisión de estaciones, pues nosotros pues hacemos igual a nuestro nivel, pero al final no conozco el sistema de conexión entre esos dos sistemas. Pero Sí, a bueno. ver, al final un poco la problemática de las estaciones, digamos, que son oficiales, es que
a lo mejor yo, en función de la orografía de la finca, pues puede llegar en un punto que se pueden producir heladas. Y a lo mejor, Pues, entre comillas, la estación no lo detecta porque está en otro punto, pero a mí sí que me afecta, claro, y es o sea un dato muy relevante que yo pueda conocer. que sea en Francia o en España, el sistema de estaciones meteorológicas públicas existe y hay un montón. La cuestión es qué pertinencia, qué relevancia, qué pertenencia tiene Sí, ese dato relevancia. Ujú. respecto a dónde están mis cultivos. Es Mm. decir, que está bien tener tiempo de la zona, está muy bien y es un trabajo tremendo el AEMET y cada comunidad con su parque público, pero luego la cuestión es, ok, en mi cultivo tengo un punto de decisión, tengo un problema cuando pasa 1 grado por encima o por debajo. ¿Cómo voy a actuar yo si utilizo un dato que está a 8 kilómetros de mi parcela? Pues Correcto. aquí está el final, el punto crítico en lo cual yo decido o no de incorporar unos datos climáticos. Y luego el tema de la homogeneidad de datos, cuando se Mm. plantea una empresa hacer un servicio global, pues más datos de criterios similares tiene, pues también está importante esto. Mm. Y pues luego que en cada situación estudiamos un poco la situación para ver qué Maya le interesa de datos y cómo lo va a aprovechar. Vale, fantástico. Pues un poco... Vale, pues nada, a ver si algún valiente aprovecha que está aquí Nolan. O bueno, quiere hacer una pregunta un poco más genérica del tema de sensores. Eso, pues, quizás hay alguna duda en este sentido. Bueno, se ha quedado muy parece claro que está a todos. claro. Vale, perfecto. Parece que está todo clarísimo, ¿no, Francisco? Sí, pues nada. Muy bien. Fantástico. Nada, simplemente comentar, Francisco, las próximas sesiones para la semana siguiente serán tema de... ahí lo tenía por aquí apuntado, perdón. Tema de drones, tema de agrorobots y aplicaciones para aquellos técnicos que se dedican a temas de calidad. ¿De acuerdo? Nada, os pasaremos, le pasaré la convocatoria, perdón, digamos, la identificación de las empresas a Francisco, y Francisco lo publicará. O sea que, como veis, a partir de todos los miércoles, por favor, acordaos de 5 a 6 y media, 7, bloquearos porque tenéis una cita con nosotros. Exacto. Y ya te digo, iremos difundiéndolo tanto por la parte de Iván como por nuestra parte, por todas las redes sociales. También lo podréis ver en la web. Y a los colegiados concretamente, pues también lo iremos mandando al correo para ir haciéndoles memoria también. Y si les interesa, pues eso. Son tardes que yo creo que son muy interesantes y que vamos a ver muchos tipos de tecnologías que pues pueden aplicar muchas de ellas en vuestros cultivos o en la empresa que vosotros estéis. Y nada más, muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que os haya interesado y que os haya sido igual de interesante que a nosotros. Y nada, muchas gracias también a Nolan, a Samuel no está, pero muchas gracias igualmente. Y sobre todo a ti, Iván, por estar aquí organizando con nosotros. A vosotros, por darnos la oportunidad de hacer que los ingenieros sean tecnológicos también, aparte de técnicos. Exacto. Fantástico, pues un abrazo a todos y cuidado con el bichillo que está por ahí todavía. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Francisco Nolan. Hasta luego. Chao.